saludo en el amor del Señor y vamos a comenzar. Les invito por favor, si tienen sus Biblias a mano, que puedan buscar Santiago. En esta oportunidad vamos a meditar en Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 17. Les repito, Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 17. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará si hubiere cometido pecado. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a tener un momento de oración, y luego comenzamos con la meditación. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder alabar, de poder glorificar tu nombre, pero también por este privilegio que tenemos todos como comunidad de poder también oír tu voz, de ser animados, de ser exhortados, de ser consolados si es necesario a través de tu palabra. Gracias te damos porque es algo inmerecido sin duda en nuestras vidas. Te ruego puedas bendecir mis labios, puedas bendecir mi vida en general, pueda yo ser en este momento un instrumento en tu mano, porque una de las cosas que todos aquí comprendemos es que el hombre nada puede hacer en el corazón humano. Por eso es que me humillo delante de ti y ruego que tú puedas obrar en mí, para que seas tú, Señor, y tu palabra la que llegue a nuestros oídos y nuestros corazones. Prepáranos para que estemos atentos a oír, y anímanos y humíllanos si es necesario a través de tu palabra, con la finalidad de ser transformados para gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, si hay algo fundamental en la vida del ser humano, aunque ustedes no lo crean, es el agua. Los especialistas dicen que nosotros en cierta medida somos entre un 70-80% de agua, hablando del cuerpo humano. Y los médicos en general recomiendan que uno tiene que beber por lo menos 10 vasos de agua al día. Generalmente bebemos 2 vasos, el café en la mañana y el tecito en la once. A nosotros nos recomiendan 10 vasos, o sea, estamos hablando de entre 1 litro a 2 litros de agua por lo menos diario. Y esto porque es fundamental, porque es necesario para la salud y para la vitalidad del ser humano en general, ¿no? Sin embargo, esto tiene que ver más que nada con lo físico. Cuando hablamos nosotros como creyentes de la vida espiritual del ser humano, lo que es fundamental para nosotros y algo que nosotros comprendemos bastante, ¿no?, es la Escritura. Es también los sacramentos, es también la iglesia y la comunidad, pero también algo importante y algo que muchas veces se deja de lado y que es vital para la vida del creyente es la oración. Como ustedes bien saben y comprenden, la oración básicamente es un medio de comunión con Dios. Pero noten lo importante de esto, porque oírlo es simple, oírlo simplifica las cosas, pero cuando nos adentramos y meditamos un poco en esto, nos damos cuenta de que no solo es un medio para orar con Dios, porque la oración es algo maravilloso para nuestras vidas. Porque como bien nosotros estábamos cantando, ¿no es cierto?, hablábamos de un Dios que ha creado todas las cosas, un Dios que con su palabra dio vida, un Dios que gobierna por sobre toda la creación. Y nosotros, simples pecadores,
tenemos un privilegio de tener una comunión con ese Dios. O sea, noten la diferencia a la hora de adentrarnos a meditar un poco respecto a la oración. Yo, siendo pecador, que no merezco absolutamente nada de Dios, tengo un medio maravilloso a través del cual me puedo relacionar con Él y Él conmigo. La oración es un medio importante que desgraciadamente en muchas iglesias ha sido algo secundario. Usted y yo, como pueblo, debemos ser un pueblo de oración. Debemos ser un pueblo que tome la oración como algo fundamental para su vida, como lo es el agua para el hombre, como es el agua para el ser humano. Y es por eso que en esta oportunidad Dios nos ha dado este privilegio de poder orar respecto a la oración, tomando en cuenta que la oración es importante para el individuo, pero también para la comunidad. Y algo fundamental de esto es que a través de la oración Dios bendice a su pueblo. Por eso es que se le llama, por ejemplo, un medio de gracia, porque a través de la oración Dios sobra en su pueblo, Dios sobra en el individuo que está orando, pero también es un medio a través del cual nosotros podemos contemplar el poder de Dios. Porque nosotros cuando, por ejemplo, hablamos de milagros, generalmente lo primero que viene a nuestra mente es una sanidad. Usted tiene que tomar en cuenta, hermano, que el hecho de ya estar relacionándose con Dios es un milagro maravilloso en nuestras vidas. No miremos el milagro como algo sobrenatural que tiene que, de algún modo, ser un tipo de espectáculo que contemple al hombre o de algún modo lo haga estar atento como si fuera algo tan maravilloso. El milagro muchas veces es algo tan simple como ver crecer una planta, como ver crecer un simple árbol de la tierra, porque es Dios obrando, es Dios actuando en la naturaleza. Y cuando usted y yo oramos, contemplamos ese poder en nuestras vidas. Porque si yo les pregunto hoy en día, después de haber orado, ¿se ha levantado de la misma forma que se arrodilló? Muchas veces buscamos a Dios cuando estamos pasando dificultades. Y cuando nos inclinamos a Dios con un corazón humilde, una de las cosas que todo cristiano reconoce es que no se levanta de la misma forma, porque Dios actúa en la vida del hombre. Dios manifiesta su poder en esas cosas tan simples, pero que muchas veces descuidamos. Decimos, no, Dios es poderoso porque hace salir el sol todos los días. Dios es poderoso porque trae la lluvia. Hermano, Dios es poderoso porque obra en tu vida y en mi vida todos los días, porque te recuerda que eres pecador y que le necesitas. Dios es poderoso en las cosas tan simples como en las cosas tan grandes que nosotros contemplamos en la creación. Por eso es que Santiago, por ejemplo, toma el ejemplo de Elías. Elías era un hombre semejante a nosotros, era pecador. Sin embargo, este tuvo una comunión con Dios y contempló el poder de Dios de tal forma que Dios hizo llover por 3 años y algo. Una sequía tremenda provocó. Y este hombre simplemente tuvo una relación con Dios, una comunión con Dios y experimentó esto. El contexto de Elías nos dice que Elías, luego de haber orado y todo lo demás, y luego de haber pasado todo este periodo de sequía, fue a la cumbre del Carmelo, se postró, y no dice que oró, pero lo más probable, por la forma en que éste se inclinó y puso su cabeza sobre sus rodillas, oró a Dios, y Dios manifestó su poder. Nosotros somos llamados como pueblo a humillarnos delante de Dios y a orar. Somos llamados por las Escrituras a orar constantemente, a orar siempre, a tener la oración no como un medio secundario para cuando yo necesite de Dios. Porque una de las cosas que nos enseñan las Escrituras es que yo no le necesito solo cuando estoy pasando aflicción. Yo le necesito en todo momento de mi vida. Yo necesito a Dios hoy, le necesito mañana y le necesito siempre y por la eternidad. Y una señal de esa verdad que contemplamos es la práctica de la oración. Les invito por favor a buscar en sus Biblias el versículo 13 o a escucharme porque igual lo voy a recitar.
sí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es interesante lo que nos dice Santiago, ¿verdad? Porque nosotros quisiéramos escuchar ¿está alguno enfermo? Pero ¿sabes qué? Hagamos tal cosa, hagamos esto otro. No, Santiago lo único que dice, ¿está alguno afligido? Ore. Santiago muy simple, ¿verdad? Ore. ¿Por qué? Porque es fundamental para ti y para mí la oración, y sobre todo para aquel que está afligido. Por lo tanto, Santiago lo que de algún modo nos está dando a conocer es que debemos orar en todo tiempo o en toda circunstancia, ya sea que estemos afligidos o estemos alegres. Dios debe ser de suma importancia para nuestras vidas de forma integral, y nosotros revelamos esto a través de la oración. Ahora es importante tener en cuenta que debo orar en todas circunstancias, básicamente porque en todas circunstancias el cristiano depende de Dios, ¿ya? El cristiano depende de Dios en la aflicción y también depende de Dios en la tranquilidad. Proverbios 3, por ejemplo, versículo del 5 al 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta como creyentes es que debemos reconocer al Señor en todo momento, porque en todo momento de Él dependemos. Ahora, hay algo fundamental en esto, porque nosotros una de las cosas que comprendemos bastante es que si bien necesitamos a Dios en todo momento, hay siempre un momento de nuestras vidas en donde más le necesitamos. Y es en la aflicción, es en el sufrimiento, es cuando la enfermedad golpea nuestras vidas, es cuando no tengo trabajo, es cuando hay algún tropiezo en mi vida, ¿verdad? Es cuando más necesitamos a Dios, ya sea por circunstancias naturales. Las Escrituras nos recuerdan que usted y yo vamos a sufrir, pero también vamos a sufrir incluso por causa del Evangelio. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales que entendemos es que, hermanos, literalmente sufriremos. Literalmente llegará un momento en tu vida y en mi vida en que estaremos afligidos. ¿Qué nos dice Santiago? Que debemos orar. Ahora, Jesús en una oportunidad dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero después sigue diciendo Jesús: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Lamentablemente nosotros como creyentes en muchas ocasiones comprendemos mal las palabras de Jesús y creemos que cuando dice confiar es que debo confiar en mí mismo, en mis propias capacidades y no en el Señor, especialmente cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando por alguna dificultad. Porque una de las cosas, ¿no es cierto?, que nosotros reconocemos es que cuando, por ejemplo, hay una enfermedad, en el primero que pensamos es en el doctor y no en el Señor. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. No confiad en las cosas externas, no confiad en un doctor, en este caso si estás enfermo. Tu prioridad y mi prioridad como creyentes es poner tu confianza en el Señor. Y es por ese motivo en particular que la oración es tan fundamental, porque es ese medio a través del cual yo busco al Señor, porque confío en Él. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros debemos poner nuestra confianza en Él a la hora de estar afligidos. El problema del ser humano y el problema del creyente, lamentablemente, es la autosuficiencia. Es ese hecho de creer que en la aflicción podemos confiar, podemos perseverar por sí mismos, sin la ayuda de Dios. Esa es una mentira terrible que lamentablemente puede afectar nuestras vidas, porque nosotros dependemos en la totalidad de Dios y dependemos de su ayuda a la hora de estar afligidos, a la hora de estar pasando alguna dificultad en particular. Y yo les quiero compartir, por ejemplo, el ejemplo mismo de Pablo. Pablo en un momento le habla a los corintios y les dice esto: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones. Pablo estaba pasando tribulaciones por causa del Evangelio.
que nos sobrevino en Asia. Así pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, dice Pablo, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí hay dos cosas importantes a destacar, y una de ellas es que de algún modo Pablo está diciendo a los corintios: hermanos, Dios permitió la aflicción para nuestras vidas, pero esa aflicción Dios la permitió para llevarnos a confiar en Él y no en nuestras propias capacidades. Es interesante esto, porque por un lado, como ya hemos venido meditando, ¿verdad?, vamos a tener aflicciones, vamos a estar afligidos en algún momento, y gloria a Dios por la aflicción, porque esa aflicción te llevará al Señor, porque esa aflicción te hará comprender tu debilidad y la necesidad que tienes de Dios en toda circunstancia de tu vida. Como creyentes, nosotros no queremos pasar dificultades, no queremos pasar tribulación, y desgraciadamente eso ha llevado incluso a no predicar el verdadero evangelio, porque tenemos temor a que la gente se levante en contra nuestra por las palabras verdaderas que dicen las Escrituras, que humillan al hombre. Y desgraciadamente nos hemos callado, nos hemos guardado. Las Escrituras nos están recordando hoy en día que usted y yo debemos confiar en el Señor y dar gracias por la aflicción, dar gracias por la tribulación, porque eso nos lleva a nosotros a humillarnos delante del Señor y abrazar la cruz con todas nuestras fuerzas y a confiar en Él y no en nosotros mismos. Por lo tanto, una de las cosas maravillosas que nos está recordando hoy en día Santiago es que nosotros debemos orar en todo tiempo. ¿Y saben cómo se manifiesta el poder de Dios a través de ello? Es que cuando usted y yo busca al Señor y confía, Dios consuela, Dios restaura, Dios anima, Dios trae paz, Dios trae alegría a su corazón. Dios de algún modo obra en su vida de tal forma que aun cuando esté afligido, usted puede glorificar al Señor y dar la gloria y las gracias, aún por las circunstancias que usted y yo podemos estar viviendo. Recordemos las palabras del Salmo 121 cuando nos dice: alzaré mis ojos a los montes, y ¿en dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tomemos en cuenta estas palabras y a la hora de estar afligido, descansemos en el Señor, porque de Él viene nuestro socorro. Entonces, como hemos venido meditando, la oración es un medio para todo tiempo, pero también nos dice Santiago que es medicina para el enfermo. Miremos por favor el versículo 14 y 15. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aquí hay que tener algo en cuenta, hermanos, y es que la importancia del texto en este caso es la oración, en este caso de fe, ¿no es cierto?, de fe en el Señor. Ya, como ustedes pueden ver, aquí Santiago habla acerca del aceite. El aceite es secundario, el aceite no es prioridad en el texto. En el texto la prioridad es la oración. Pero sin embargo es bueno tener en cuenta que el aceite, en el contexto de Santiago, ¿no es cierto?, y en la cultura en general se usaba como un poder medicinal, ¿ya? Además, como nosotros comprendemos, también se usaba para ungir reyes y profetas, y era un símbolo de apartar al Señor para un propósito específico. Algunos entienden que el hecho de haber utilizado el aceite en aquel entonces era como una señal o un símbolo para apartar al enfermo para un trato especial con Dios por la situación que estaba viviendo. Sin embargo, les vuelvo a reiterar, el aceite no tiene algún poder en particular, ¿ya? Entiendo que hasta el día de hoy algunas iglesias utilizan el aceite, bueno, los católicos en particular la utilizan. Sin embargo, la prioridad en este caso es la oración con fe al Señor, porque el Señor, dice Santiago, es quien le levantará. El Señor, dice Santiago, es que
es quien le perdonará. No son agentes externos más allá del Señor. Por lo tanto, el propósito fundamental del texto es utilizar la oración a favor del desvalido, del débil o, en este caso, del enfermo. Y la confianza de la oración en este caso en particular es el Señor, porque como bien les he comentado, el Señor es quien sana, el Señor es quien perdona. Por lo tanto, aquí hay algo fundamental que se nos está recordando a nuestras vidas y como comunidad. Y es que la oración es un medio maravilloso para orar, en este caso en particular, por algún hermano que esté pasando alguna dificultad, que esté pasando por algún proceso de enfermedad. Porque una de las cosas que comprendemos es que a través de la oración Dios puede sin duda sanar, porque entendemos que Dios es un Dios de milagros, pero también a través de la oración Dios puede actuar en esa persona para que ella pueda pasar ese proceso de manera, digamos, de manera más tranquila, no con tanto peso, porque entendemos que la enfermedad muchas veces, ¿no es cierto?, es compleja. A algunos les llega de forma suave como una simple gripe, pero miremos por ejemplo un cáncer, que hoy en día son cosas tan comunes. Entonces Santiago se está invitando al pueblo a orar. Nosotros lo que vemos aquí es que Santiago se está invitando al enfermo, ¿no es cierto?, a buscar a los líderes de la iglesia. Sin embargo, entendemos que si bien los líderes oran por la iglesia, ¿verdad?, la comunidad también debe hacerlo, especialmente por aquellos que están pasando por alguna dificultad en particular. Saben ustedes que una de las cosas que a mí me pasa, y yo creo que en general a los hombres, es que cuando nos mandan a comprar al supermercado, siempre se nos olvida. Las mujeres dicen amén, ¿verdad? A nosotros siempre nos mandan al supermercado y cuando llegamos a la casa, que nos faltó la lechuga, que nos faltó el yogur, que nos faltó esto, que nos faltó aquí. Y de hecho, a mí, por ejemplo, de repente mi esposa me manda al negocio cerca de mi casa por 2 o 3 cosas y yo me he tenido que devolver a preguntarle, ¿qué me pidiste? Porque se me olvida. Esa es como una imperfección en todos los hombres, ¿sabes? Por eso yo les aconsejo a los matrimonios que por favor el hombre no tome la responsabilidad de ir al supermercado, porque se va a evitar un conflicto matrimonial. Deje que la esposa vaya y ustedes acompáñenla, ahí por lo menos para traer las bolsas de vuelta, porque de verdad que una de las cosas que nos pasa es que se nos olvida. Es increíble, pero el Señor tenga misericordia de nosotros y de nuestros hijos, a que por lo menos Bueno, yo hoy en día voy con mi señora me manda un WhatsApp, me manda una lista, así que voy con más tranquilidad, y aún así se me olvidan cosas, para que vean. Pero es interesante esto, porque una de las cosas que nos está diciendo es que muchas veces nosotros también nos olvidamos de orar por el hermano. O nos sucede que decimos, sí, vamos a orar por ti. Y llegamos a la casa y tenemos tantas preocupaciones, que el trabajo, que la familia, ¿no es cierto? Y nos olvidamos de orar por el hermano que está pasando alguna situación X, alguna situación en particular. Entonces, esto nos dice algo fundamental. Y es que a todos nos va a suceder en algún momento. Pero no le estamos tomando responsabilidad y peso a la oración. Porque si bien entendemos que nosotros no podemos hacer nada en la salud del hermano, Dios sí. Dios sí. En la medida en que nosotros confiamos en la voluntad de Dios, podemos orar y estamos conscientes de que Dios a través de la oración puede actuar de tal forma que puede hacer un milagro maravilloso en él si Él lo quiere, que es sanarlo. Pero también puede traer consuelo, puede traer paz, puede traer tranquilidad a su vida. Y si usted y yo olvidamos orar, estamos descuidando eso tan fundamental para su vida. Pero además estamos olvidando otra cosa en particular, que en algún momento serás tú y seré yo quienes vamos a necesitar de esa oración. ¿Saben lo maravilloso que es, por ejemplo, cuando estamos pasando alguna dificultad, que algún hermano se acerque y nos diga, estoy orando por ti? Es una muestra de amor maravillosa que se debe reflejar en la comunidad. De manifestar ese amor al prójimo, de manifestar ese amor al hermano a través de tu preocupación mediante la oración. Pero nos olvidamos
nos olvidamos de orar. Hermanos, tú y yo debemos tomar conciencia de esto, porque somos una comunidad que manifiesta el amor de Cristo a través de estas cosas. Y si no lo hacemos, algo está sucediendo en nuestras vidas. Quizás son las preocupaciones que este mundo nos trae. Quizás algún proceso que tú también puedas estar viviendo. Pero más allá de eso, debemos recordar lo fundamental que es el orar los unos por los otros, y en este caso por algún hermano que puede estar pasando por alguna situación en particular o alguna enfermedad. Ernesto Trenchard dice que en ciertos casos Dios permite la adversidad para llevarnos a nuestras rodillas. ¿Saben qué es interesante esto? Porque que un hermano o una hermana esté pasando alguna enfermedad en la comunidad nos está dando una señal bastante fundamental a nuestras vidas. O puede ser cualquier circunstancia que esté llevando a algún hermano a pasar alguna situación X, ¿verdad? Es una señal tremenda que nos está invitando como comunidad a orar, que nos está invitando como comunidad a inclinarnos a Dios, a buscarle y a orar. Sería totalmente diferente si en la congregación no sucediera nada. Que ninguno se enfermara, que ninguno pasara hambre, que ninguno pasara alguna necesidad, que todos estuviéramos ahí. ¿Por qué sería tan diferente? Porque no necesitaríamos a Dios. Pero que un hermano pase por alguna dificultad en particular y que Dios lo permita es una señal maravillosa para ti y para mí, porque nos invita a orar y a tomar la oración con responsabilidad. Y algo en particular que nos está recordando es que vivimos en comunidad y por lo tanto nos necesitamos mutuamente y la oración es fundamental para ello. Por lo tanto, como hemos venido meditando, yo les invito a tomar conciencia de la oración y ser responsables a la hora de orar por tu hermano, por tu hermana. Es una muestra maravillosa del amor de Dios que actúa en nuestras vidas. Una de las cosas también importantes que nos está dando a conocer Santiago es que la oración es un ejemplo de reconciliación en la comunidad. Miren por favor el versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos con otros, orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Si hay algo maravilloso en la oración, en este caso mi relación con Dios, ¿no es cierto?, es que a través de ella yo puedo confesar mi pecado. Pero lo maravilloso de esto, y es que como veníamos también meditando en la liturgia, nuestro hermano Felipe oró, es que Dios es un Dios perdonador y nos perdona, ¿no es cierto?, de nuestras ofensas y nos restaura. De hecho, una de las cosas que Dios hizo en un principio cuando venimos a la fe es que Dios reconcilia al hombre con Él porque había una enemistad de por medio, ¿verdad? Y de ser enemigos con Dios, Dios nos hizo amigos. Entonces, a través de la oración, yo busco a Dios, confieso mi pecado y Dios me perdona. Y Dios me restaura, ¿verdad? Dios hace una obra de por medio a través de ello. Por lo tanto, en cierta medida, la oración es un ejemplo maravilloso a practicar en la comunidad. Porque nosotros en la comunidad, ¿no es cierto?, entendemos que somos pecadores. Entendemos que nos podemos ofender mutuamente en algún momento. Que podemos cometer, ¿no es cierto?, algún pecado que pueda ofender al otro. Y eso sucede, y eso va a suceder. Entonces, lo que nos está de algún modo dando a conocer Santiago es que así como a través de la oración nosotros recibimos el perdón de Dios cuando hemos quebrantado su ley, así es como también debe suceder en la iglesia cuando usted ofende a un hermano. Debe buscar a ese hermano y reconciliarse con él. Debe buscar a ese hermano y decirle: hermano, perdóname porque te he ofendido por lo que he hecho. Pero el hermano también tiene que estar dispuesto a perdonar. Porque una de las cosas que va a suceder, y ha sucedido, es que en algún momento vamos a ofender, porque desgraciadamente somos pecadores y cometemos pecados constantemente. Imagínense a ustedes que constantemente estamos cometiendo pecado a Dios y Dios constantemente nos perdona.
¿Ustedes creen que no va a suceder en algún momento que yo o cualquiera de ustedes puede ofender? Por supuesto que va a suceder y puede suceder, porque no somos perfectos, porque nos vamos a equivocar. Sin embargo, ¿qué es lo que debe suceder en la comunidad? Que debe existir esta inclinación, ¿verdad?, a reconciliarnos, a perdonar y a ser perdonados. Ahora bien, una de las formas maravillosas que nosotros tenemos para poder lograr, en este caso, el vivir en tal comunión, ¿verdad?, de tal forma que pueda suceder esto, de que nosotros podamos buscar al hermano y ser perdonados y reconciliar esa amistad, es a través de el buscar una convivencia sana en la comunidad. Y una de las cosas que logran esto es, por supuesto, manteniendo una comunión con Dios. Es estando tú en una relación correcta con Dios y aprovechando la oración para comunicarte con Él, para disfrutar de ello y para también estar consciente de que a través de esa comunión, ¿no es cierto?, no solo tú pides a Dios, sino que Dios también está otorgándote a ti muchas cosas a través de ello. Porque como veníamos meditando, por ejemplo, nosotros cuando oramos a Dios le decimos: Señor, perdóname porque te he ofendido, porque he transgredido tu ley. Dios no está así con los oídos tapados, ignorando tu oración. Por el contrario, Dios se acerca a ti, dice la Escritura, en la medida que tú vengas con un corazón humilde y humillado, y Él te perdona, y Él te consuela, y Él seca tus lágrimas, y Él te restaura. Por lo tanto, una forma de poder llevar una comunión sana en la comunidad es tú y yo teniendo una relación constante con Dios, no descuidando la oración personal, porque eso va a conllevar un fruto maravilloso en la congregación. Y es a que en algún momento X de tu vida tú puedas ofender a tu hermano, estés dispuesto a perdonar. Si no hacemos esto en la comunidad es porque sucede algo fundamental e importante en nuestras vidas, y es que no hemos comprendido el Evangelio. Porque el Evangelio nos habla de perdón, de reconciliación y sobre todo de amor. Si nosotros no disponemos esta práctica en la comunidad es porque no estamos comprendiendo ese Evangelio maravilloso que nos ha traído al Señor a través de la obra redentora. Porque no hemos comprendido que, hermanos, sus pecados han sido perdonados y el Señor no se los pone en la cara todos los días. Su relación con Dios ha sido restaurada y el Señor nos insta a nosotros a que esa relación que tú tienes con Dios también la puedas vivir en tu comunidad con tu hermano. Jesús le dijo a Pedro en un momento cuando éste preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? O sea, Pedro de algún modo estaba siendo bastante limitado, ¿verdad? Ya un par de veces nomás, Señor, y suficiente, no tengo tanta paciencia. Sin embargo, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es interesante, ¿verdad? Porque el Señor no mira como nosotros miramos, pero sin embargo nos conoce más que nosotros. Él sabe perfectamente que el hermano en algún momento va a ofender. Y desgraciadamente puede que yo ofenda una vez y que pase el tiempo y vuelva a hacerlo. Somos imperfectos, somos pecadores, pasemos constantemente delante de Dios, pecamos, ofendemos, transgredimos su ley. Va a suceder, pero recordemos lo maravilloso que es Jesús, porque una de las cosas maravillosas que Él mismo nos enseña a través del propio ejemplo que nos dejó en las Escrituras es que Él es perdonador. Él, de algún modo tan maravilloso, tuvo tanta misericordia de nosotros que se ofreció a sí mismo con la posibilidad de que tú y yo podamos ser perdonados de todos nuestros pecados. Es increíble el hecho de que nosotros hemos sido perdonados a través de esa obra redentora que Jesús hizo en la cruz. Por lo tanto, debemos perdonar. Colosenses 13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Mire qué bien lo que está diciendo. Así también hacedlo vosotros.
Hermanos, una de las formas maravillosas para que tú y yo podamos vivir en una perfecta comunión con tu hermano es mirando a Cristo, es contemplando ese ejemplo maravilloso que Él nos dejó, de tal manera que su sacrificio nos llevó a perdón, nos llevó a reconciliarnos, nos llevó a tener una amistad maravillosa con Dios. Y más allá de las ofensas que cometemos y cometemos hacia Dios, podemos continuamente estar seguros de que esa relación no se va a romper. Porque Cristo es ese intermediario que hizo esa obra maravillosa para que esa relación sea permanente y eterna. Por lo tanto, cuando mira a su hermano, mírelo con amor a través de Cristo. Y si ese hermano en algún momento ofende, perdónale. Y si yo ofendo, por favor, y si ofendemos, busquemos al Señor para que nos dé fuerza, para que podamos pedir perdón al hermano el cual hemos ofendido. Entonces, como hemos podido venir notando, la oración es fundamental para que la iglesia pueda llevar una comunión, una coinonía maravillosa entre pecadores. Y la invitación en este caso es a practicar la oración, a tenerla en cuenta, no solo para beneficio propio, sino también para beneficio de tu hermano y para beneficio de la comunidad. Por lo tanto, mi invitación es esta, la misma que es Santiago. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno pasando alguna dificultad? ¿Algún hermano ha cometido alguna ofensa en contra de ustedes? Oren. Oren al Señor y confíen, porque Él es un Dios poderoso que no solo escucha, sino actúa a favor de la comunidad y nunca nos dejará solos, independiente de las cosas que sucedan. Él está con nosotros y su poder se evidencia a través de la obra que Él hace en nuestras vidas, porque no solo puede sanar, puede también restaurar una relación quebrantada, puede también restaurar una iglesia dividida, puede hacer cosas maravillosas en la medida en que nosotros somos responsables con la oración. Oremos. Padre, te damos gracias, porque una de las cosas maravillosas que hoy hacemos es que podemos orar y estar confiados de que tú nos estás escuchando. Gracias te damos porque somos seres que necesitamos de ti. Gracias te damos por la aflicción, porque nos recuerda eso. Ayúdanos a no ser autosuficientes, sino por el contrario, a descansar en ti, a confiar en ti. Porque así, Señor, como has estado a lo largo de la vida con los hombres, también estás con nosotros, con tu pueblo. Tú no desamparas a tu pueblo, sino por el contrario, estás con ellos y les cuidas y les proteges y les amas. Te rogamos puedas obrar en esta pequeña comunidad para que pueda contemplar esa verdad maravillosa y pueda vivirla. Hemos sido perdonados y restaurados a una relación maravillosa contigo. Y eso debe ser evidenciado en esta comunidad, para que la gente diga desde afuera, miren cómo se aman, a la hora de poder evidenciar ese amor que tú has entregado por nosotros a través de Cristo. Te rogamos que nos ayudes y nos bendigas. Permita siempre, Señor, que podamos no solo disfrutar del Evangelio, sino también vivirlo en nosotros. Somos imperfectos y pecadores y necesitamos de ti para que eso pueda ser una realidad. Dependemos de ti, Señor, en todas circunstancias, en todo momento, y dependemos hoy de ti. Nos disponemos en tu mano, te damos la gloria y te damos las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.